El de la dueña de Tarahui es un caso particular, porque es la principal productora y vendedora de yerba mate de la Argentina. Pero ese no es su único negocio. Encima casi que construyó una ciudad, su propia ciudad ahí en Corrientes, con un colegio, médicos, hasta un club. Pero esta empresa también fue protagonista de varios eventos de la historia de nuestro país, y tiene un pasado ligado a los golpes de Estado y las dictaduras. Se darán cuenta que esta no es una historia más. Así que pongan el agua, preparen el mate, porque hay mucho por descubrir. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Estancia Las Marías. ¡Vamos! Sí, quizás ya sabían, otros son más colgados, pero el nombre de la empresa, el nombre oficial es Estancia Las Marías. Estamos hablando de la productora de yerba mate más grande del país. Cada año procesan alrededor de 50 millones de kilos y tuvieron picos de 60 millones. Pero quizás la gran mayoría de los argentinos la conoce más por sus marcas. Su nave insignia es Tarahui, que la creó hace más de 80 años y significa Corrientes en guaraní. Además maneja la marca Unión para la yerba suave, Mañanita es la más ligera y fácil de digerir y la Merced es su propuesta premium. Y tienen una medio desconocida que se llama Itaquá, que es yerba molida al estilo brasileño, que es muy distinta a la que tomamos acá. Para que se den una idea, entre todas sus marcas, Las Marías concentra un 33% de las ventas de la yerba a nivel nacional. Y acá se da una particularidad geográfica, estoy medio un mundo inmenso. Porque Las Marías nació, creció y hoy sigue estando en Gobernador Virasoro, que es una ciudad de un poco más de 30.000 habitantes al nordeste de la provincia de Corrientes. Leí en algún lado que es el principal empleador privado de toda la provincia. No sé si algún correntino por ahí me puede chequear ese dato por las dudas. El tema es que el 90% de la producción de hoja verde de yerba se concentra en Misiones, mientras que Corrientes se lleva solamente el 10%. Pero las dos empresas que más yerba venden en Argentina son correntinas, porque entre Las Marías y Cooperativa Liebig, que son los dueños de Playadito, concentran un 58% del mercado nacional. De paso, saludos a Corrientes, tierra del chamamé, de la fiesta del surubí y donde nació mi santo padre, en Paso de la Patria. Así que técnicamente soy 50% correntino, ponele. Entonces, estamos hablando del líder de un negocio que tiene una gran penetración en los hogares, porque en más del 90% de las casas argentinas se toma mate. Sin embargo, como les dije antes, la yerba no es el único producto que mueve la economía de Las Marías. Desde los 60 también se dedican a la producción forestal y tienen más de 6.000 hectáreas de pinos y exportan un 70% de la madera. También tienen una cabaña que vende ganado tipo Brangus colorado. Y con los años armaron una gran flota de distribución que le vende este servicio a otras empresas muy grandes. Por ejemplo, se encargan de distribuir en el país todos los productos de Kellogg's, de las papas Pringles o de la brasileña Bauducco. Pero ¿quién está detrás de esta gran compañía que tiene tantos negocios? La dueña de Estancia Las Marías es la familia Navajas, que empezó plantando yerba mate en 1924. Sí, este año cumplen un siglo desde su fundación. Sin embargo, esta historia empezó unos cuantos años antes, así que vayamos a conocer de dónde viene esta familia. El uruguayo Víctor Navajas llegó a la Argentina en 1870 y se instaló en la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Cerca de ahí, en la localidad de Vuelta del Ombú, él tenía una estancia ganadera que había recibido como una herencia. En esos años, después de la guerra de la Triple Alianza, se habilitó la explotación de grandes yerbales silvestres y Corrientes privatizó más de 2 millones de hectáreas de tierras fiscales que se compraron para diversos negocios del agro. Cuestión que esa estancia la heredaron los hijos de Víctor y uno de ellos, Adolfo, la bautizó Las Marías en 1912. Aclaración, esta historia está llena de Víctores, de Adolfo, por todos lados, toda la familia, así que ténganme paciencia y tengan paciencia con los nombres. Sigamos. Pero don Adolfo murió, entonces a su viuda se le ocurrió mudarse a la estancia para vivir de la tierra y decidió plantar yerba. El tema con esta planta es que es salvaje pero sensiblona, así que no crece en todos lados. Y en ese primer intento fracasó. Sin embargo, sus hijos decidieron volver a darle una oportunidad. En 1924, Víctor Elías Navajas Centeno y su hermano Cesario lograron
el primer cultivo de yerba mate comercial en la estancia. Era la cosecha de yerba mate más austral del mundo. Tampoco que tenían tanta competencia, porque no crecía en ningún lado, digo, más allá de Corrientes, olvídate, pero bueno, era la más austral. ¿A quién le va a sacar ese récord? 2 años después, el gobierno correntino le cambia el nombre a Vuelta del Ombú y le pone Gobernador Virasoro. Y mientras tanto, la empresa de los Navajas seguía en crecimiento. Al principio solo cosechaban hoja verde y le vendían a los molinos de Buenos Aires y Rosario. Pero como estos tipos le pagaban poco, fueron sumando otros procesos de molienda y de envasado. En 1936 vendieron su primera producción de yerba envasada y en 1940 le pusieron Tarahui para tener marca propia. En los años siguientes, los Navajas crearon su propia ciudad en esa estancia. Construyeron casas en la zona para los empleados, abrieron un colegio primario gratuito para que lleven a sus hijos y hasta armaron un club para que pudieran hacer deporte. Crearon algo así como una especie de Tarahuilandia para que nadie tuviera que irse muy lejos de la fábrica o de la cosecha. Algo parecido a lo que vimos con la marca de zapatos Bata, que hacía lo mismo pero a escala 1000 y en grandes ciudades de Europa. En las décadas siguientes, Las Marías desarrolló otros verticales de negocio. En 1950 empezaron a plantar té con semillas que traían desde la India. En 1959 hicieron la primera exportación de yerba mate Tarahui y en el 66 lanzaron el mate cocido en saquitos. Y en esa época también incursionaron en el mundo forestal con la plantación de pinos y eucaliptos. ¿Cómo está el viento, padre? Pero en 1967, Víctor Elías Navajas Centeno murió a los 64 años en Barcelona durante un viaje. Y el que tomó el mando de la empresa fue su hijo mayor, Adolfo Navajas Artaza, más conocido como Don Toco. Adolfo Navajas Artaza es un personaje clave en esta historia, porque no solo estuvo a cargo de la mayor yerbatera del país durante muchos años, sino también por el rol que tuvo en la política durante una etapa muy oscura de la Argentina. Sin embargo, sobre este punto voy a profundizar en breve, porque ahora tenemos que ver cómo siguió el crecimiento de la empresa. Porque en los 80 se da un proceso de tecnificación de Las Marías. Del trabajo manual pasaron a usar cosechadoras mecánicas para el té y la yerba. Dicen que el que armaba esto era Pablo Navajas Artaza, el hermano de Adolfo que había estudiado en los Estados Unidos. A esa innovación desde lo tecnológico también le sumaron todo un universo de marcas. En el 82 lanzaron la Unión Suave, en el 93 la Merced y en el 96 la Mañanita. También crearon un producto totalmente nuevo que fue el Mate Listo en el 92, que era este kit con un potecito tipo cererito relleno de yerba, un termo de telgopor y más de 600 máquinas expendedoras de agua caliente por toda la ciudad. A ver, ¿podía salir con el termo y el mate? Sí, o sea, no resolvía ningún problema grave de la humanidad, pero capaz te resultaba práctico porque era descartable para la ruta, algún viaje, no sé, ¿alguna vez lo usaron de verdad el Mate Listo? Cuéntenme sus experiencias acá abajo en los comentarios, que los leo. En fin, con este gran crecimiento en cuanto a producción y marcas, Las Marías se transformó en un gran jugador del negocio de la yerba. Hoy no solo tienen campos de cosecha y su principal procesadora en Corrientes, porque también tienen 5 secaderos en Misiones, donde también compran hoja verde, y exportan entre el 15 y el 20% de su producción, con Chile y Siria como 2 de sus principales mercados. Sí, en Siria toman un montón de mate, y si lo sumamos con Líbano es un 80% de los envíos de yerba argentina. Pero eso se los conté bien en este video, que ya tiene sus años, pero creo que no envejeció tan mal como yo, que ya estoy como tengo una línea de canas acá que el otro día me bajoneó mal, pero bueno, este video no envejeció tan mal. El timón de la compañía después pasó a manos de Víctor Navajas Nosiglia, sobrino de Don Toco, y en 2023 le pasó la dirección a Roberto Navajas, que es el nieto de Pablo Navajas Artaza. Sin embargo, ser el líder del mercado también implica estar en el centro de la atención, en el ojo de la tormenta. Y a lo largo de los años, Las Marías estuvo metida en más de una polémica que acá vamos a repasar. Una de las más importantes fue la que tuvo con la provincia de Misiones, por una ley que afectaba directamente su negocio. En 2008 en Corrientes se aprobó una ley de envasado en origen que prohibía que compraran yerba misionera y la envasaran en su propia jurisdicción. Porque ellos decían, che, acá se produce el 90% de la yerba, pero se envasa nomás el 50%. Vení a envasarla acá, ratón. Cuestión que Las Marías para Mañanita, Tarahui y Unión usa un blend de yerbas correntinas y misioneras con estacionamiento acelerado. Así que con esto arrancó una pelea judicial que terminó en la Corte Suprema
Suprema de Justicia. Igual no es que solo se peleó Las Marías, porque también Molinos Río de la Plata de los Pérez Companc fue a la justicia. Al final, en 2015, la Corte Suprema declaró que eran inconstitucionales estos artículos y falló a favor de Las Marías. Más allá de eso, Milei con el mega DNU derogó una ley de 2015 que establecía el envasado en origen de la yerba y bueno, ahora asunto terminado. Otro punto de conflicto de la empresa siempre fue el tema de los precios, con el consumidor y con el productor. Desde 1935 el sector estuvo regulado por una comisión que se llamaba CRIM, pero en 1991 Menem desreguló el mercado. Pero con la crisis de 2001 hubo muchas protestas por el desplome de los precios de la hoja verde, había tractorazos de productores. Entonces se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, más conocido como el INIM, para establecer un precio de referencia. Para entender un poco este tema pueden ir a ver el episodio sobre yerba mate de Falla de Mercado, que ahí Jairo Strachia lo explica 10 veces mejor que yo. Y también habla sobre qué está pasando ahora con toda esta cuestión de los precios de la yerba. Lo cierto es que al ser un gran procesador de yerba, Las Marías siempre estuvo en el foco de los que cosechan y también del INIM, con el que tuvo más de un cruce. Por ejemplo, en 2021 el instituto quiso establecer un límite a los nuevos cultivos de yerba para que no haya una sobreoferta y eso tire para abajo los precios. Y desde el INIM decían que justamente Las Marías quería aumentar la producción para pagar menos por la yerba. En el medio saltó Roberto Feletti, que era el secretario de Comercio Interior, y culpó a la empresa por la aceleración de los precios. Y Las Marías nos está entorpeciendo el cierre, diciendo no hay yerba, que la sequía, que esto, que lo otro. Hablamos con el Instituto Nacional de Yerba Mate y el presidente dice que hay 310 millones de kilos de yerba disponible. Lo que pasa que Las Marías le cuesta pagarle bien a los productores. Todo este tema del congelamiento de precios y las negociaciones en su momento con Guillermo Moreno siempre fueron un dolor de cabeza para la compañía. Porque al ser la empresa más grande y la que más vendía, siempre la presionaban para adherir a estas medidas. En cambio, Cooperativa Liebig pasaba desapercibida y así fue ganando terreno con Playadito hasta ser la número 2 del mercado. Y a la hora de vender, algunas compañías suelen usar algunas estrategias para distraer. El viejo y bien conocido efecto confusión. Como cuando te venden la leche esa que es bebida láctea, que no es leche, o esos alimentos a base de, que es un chamullo. Bueno, Las Marías tuvo su yerba que no es yerba. No sé si se acuerdan algunos de la Unión Relax, que estuvo muy poco tiempo en las góndolas en 2007. En el consultorio 3 de las misceláneas conté este caso, pero como sé que les da paja que los mande a ver otros videos, voy a hacer un pequeño resumen para los que están viendo este video ahora. Hay una planta que se llama Ilex dumosa que es muy parecida a la yerba mate, que se llama Ilex paraguariensis, pero la diferencia de la dumosa es que tiene menos cafeína. En 2003 Las Marías pidió incluirla dentro del código alimenticio a la dumosa como yerba mate, pero desde la industria se pusieron como locos. La Comisión de Alimentos rechazó el pedido, pero le incluyó en el código como hierbas para infusiones, donde están la menta, el boldo, la manzanilla. Así que Las Marías sacó igualmente este producto como Unión Relax, aunque en el envase decía alimento a base de Ilex dumosa con yerba mate. El paquete era exactamente igual a la yerba mate y no todos andamos mirando la descripción del producto a ver qué tiene. Por eso el Instituto de la Yerba Mate le metió una presentación judicial y al final la dieron de baja de todas las góndolas. Pero hasta ahora les hablé del origen de la empresa, su negocio, cómo creció. Sin embargo, tenemos que hablar de otra parte de la historia de la compañía, una parte muy oscura, porque durante la última dictadura militar hubo secuestros en Las Marías y algunas personas todavía están desaparecidas. En 2017 se publicó una investigación que se llama Responsabilidad Empresaria en Delitos de Lesa Humanidad, que es un trabajo en conjunto entre Flaxo, CELS y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Todo un capítulo de este libro está dedicado a Estancia Las Marías, porque hay un vínculo muy cercano entre la empresa y lo que pasaba en el país. Y para eso tenemos que hablar de Adolfo Navajas Artaza. En 1955 participó activamente del golpe militar de la llamada Revolución Libertadora para derrocar a Perón. Incluso contó que él mismo fue el nexo para sublevar a las tropas correntinas contra el gobierno. Después, durante el golpe del 66, a Navajas Artaza lo designaron interventor de Corrientes y fue gobernador de facto hasta 1973. Pero quizás nada de eso se compara con lo que pasó en Estancia Las Marías
historias durante la dictadura de la Junta Militar en 1976. Según la investigación, los dueños de la compañía aportaron logística e información para detener a dirigentes sindicales que trabajaban ahí. Entre abril del 76 y julio del 77 secuestraron a 13 trabajadores, los torturaron y dos de ellos, Neris Pérez y Marcelo Pereira, nunca volvieron a aparecer. Incluso a partir de entrevistas con familiares y sobrevivientes lograron reconstruir algunos hechos que son macabros. Uno de ellos contó que su torturador le confesó que uno de los hermanos Navajas le había pagado 600 pesos para que lo secuestrara específicamente a él. Y el vínculo entre la familia y la dictadura militar no termina ahí, porque Adolfo Navajas Artaza fue ministro de Acción Social durante la presidencia de Viñone entre el 82 y el 83. A partir de 2006, los familiares de los trabajadores impulsaron una causa judicial para condenar a los responsables de estos hechos, pero el único acusado que llegó al juicio fue absuelto. Adolfo Navajas Artaza fue sobreseído en 2008 por el juez sin siquiera tomarle declaración y murió en agosto de 2022 con 97 años. Para algunos fue un dirigente modelo que expandió el grupo familiar, incluso fue nombrado como empresario del año por una revista. Para otros fue un cómplice impune de una de las etapas más oscuras de la historia moderna argentina. Son las dos caras, pero de una misma empresa. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera les gustan los videos que hago y quieren colaborar con este canal, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Recuerden que también pueden sumarse al Club de las Misceláneas apretando unirse acá abajo, que hacemos encuesta para elegir próximos temas de videos. Y obvio, no se olviden de suscribirse al canal, que eso es muy importante. Yo no tengo nada más para decir, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.